los saluda Paola Pejovés y les invito a ver los temas que hemos seleccionado para ustedes. Bien, y vamos a ir a Venezuela, donde la opositora María Corina Machado denunció a Diosdado Cabello y solicitó una medida cautelar para ingresar al Parlamento. También vamos a hablar de Siria, ya hay fecha para nuevas elecciones. Y también a un año de la maratón de Boston, donde se produjo un atentado, miles de corredores y una multitud de espectadores se lanzan a sus calles bajo un fuerte operativo de seguridad. Y también los detalles de los 88 años que ha cumplido la reina Isabel de Inglaterra. Muy bien, de esta manera empieza TV Mundo. La división continúa, son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante, no es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha, llevo trenzas, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha, depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora, si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora, matraquero aflora, perpetradora que los perfora, se ponen feo, van y se lanzan para el rodeo y no llevan video echándose plomo con todos los reos. Ya basta y respeten a los ciudadanos y seres humanos que ustedes tratan como gusanos. Ya, paren de hacer maldad por ser la autoridad. No quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Sí, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejovés y el día de hoy está con nosotros Farid Cajat en el análisis. Farid, mientras un grupo apuesta por el diálogo, hay otro que continúa en las calles y eso lo hemos podido ver el último fin de semana. Buenas tardes. Sí, el tema es que quienes están en las calles son cada vez menos, en primer lugar, y creo que incluso en su mejor momento nunca tuvieron la posibilidad de lograr el objetivo que algunos de ellos habían planteado, que era derrocar al gobierno de Maduro. Muy bien, nos vamos a Venezuela. Los estudiantes reemplazaron la tradicional quema del muñeco de Judas por la del presidente Nicolás Maduro. Durante la Pascua, el Papa Francisco pidió por la paz de los venezolanos. En el domingo de resurrección, un grupo de manifestantes enmascarados prendió fuego a barricadas en Caracas, mientras que otros quemaron muñecos que representaban la figura del presidente Nicolás Maduro. La policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua. Los enfrentamientos se produjeron después de que cientos de opositores participaran en una marcha pacífica en la capital venezolana, con el nombre Peregrinación por la Resurrección de la Democracia. Estudiantes y partidarios de la oposición se reunieron en la Plaza Bolívar, donde homenajearon a los fallecidos en las protestas y marcharon hasta la sede de la ONU. Esta quema de Judas es para representar el fin de una era, el fin del dolor, de la desgracia, de una madre viendo a su hijo doliendo en la calle para poder vivir un futuro mejor. Esto es el fin de la dictadura del señor Maduro. La protesta fue convocada por el partido Voluntad Popular a la radical de la oposición y cuyo líder Leopoldo López está detenido desde el 18 de febrero. Desde hace 2 meses, Venezuela vive una ola de protestas que iniciaron estudiantes de San Cristóbal por la inseguridad, pero que se extendieron a otras ciudades con reclamos por la inflación anual de 57,3%, la escasez de productos básicos, la liberación de detenidos en las protestas y la represión de los cuerpos de seguridad. Desde el Vaticano, el Papa Francisco aprovechó su tradicional mensaje de Pascua para pedir por la reconciliación de las partes enfrentadas en Venezuela. Que las almas se encaminen a la reconciliación y a la concordia fraterna en Venezuela, exhortó el pontífice ante cientos de miles de fieles que se congregaron en la Plaza de San Pedro para celebrar la resurrección de Jesucristo. Bien, vamos ahora con la dirigente de la oposición, María Corina Machado. Presentó esta tarde un recurso constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia por la presunta violación de sus derechos humanos y garantías constitucionales tras perder su investidura como diputada debido a la participación de una asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, hace un mes. Aseguró que por elevar la voz de los venezolanos, el Ejecutivo la acusa
de traición a la patria y de merecer la pena de muerte. Acotó que en el país, es decir, Venezuela, no hay justicia, pero la habrá y pronto. Machado, quien estuvo acompañada por la diputada Rosaura Sanz y su equipo de abogados, dijo que el impedimento de entrar a la Asamblea Nacional se violan las normas y la soberanía popular. En días pasados, el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, aseguró que la pérdida de investidura de Machado procede constitucionalmente. Dijo, nosotros lo dijimos, eso se cae solito porque no necesita ninguna interpretación. Señaló al tiempo que informó que Machado se le fue suspendido el sueldo también y la entrada al hemiciclo. Muy bien, ante la situación que se está viviendo en Venezuela, el candidato a la vicepresidencia de Colombia, que acompaña a Juan Manuel Santos en las próximas elecciones, ha dicho que Colombia ve con horror la crisis política y la violencia que se vive en Venezuela. Y él además ha explicado que no quiere provocar al gobierno de Nicolás Maduro, así que no creo que le guste mucho tampoco, ¿no? Sí, pero mi presunción es que los políticos de América Latina son una cosa en campaña y otra en el gobierno. La única excepción son políticos como Martinelli, el presidente panameño, o Piñera, el expresidente chileno, que cuando están en el proceso de salir del gobierno empiezan a actuar como si estuvieran nuevamente en campaña. Pero que una vez que acceden al gobierno y durante la mayor parte de su ejercicio tienen una actitud sumamente prudente, algunos opositores al gobierno de Maduro dirían incluso cobarde, esto de envalentonarse cuando todavía no ejerces cargo alguno y cuando no tienes por ende que tomar decisiones, francamente tiene un cierto tinte demagógico, teniendo en cuenta que la situación cambia dramáticamente una vez que ejercen el cargo. Este fin de semana sí hubo violentas protestas. En el Chacao se enfrentaron a las policías, a las Fuerzas Armadas. O sea, hay un grupo que no piensa parar. Sí, pero son menos que antes en número, y en segundo lugar ya no hay barricadas que las fuerzas gubernamentales no puedan desarticular. De hecho, no hay para efectos prácticos barricadas. Es una de las razones, creo yo, por las que un sector de la oposición acepta negociar, es porque en primer lugar siempre vio que era, ingenuo creer que las movilizaciones iban a terminar con la salida de Maduro del gobierno, y habría que recordar que la consigna era la salida, precisamente refiriéndose a esa posibilidad que supuestamente iban a lograr a través de las movilizaciones, y que el diálogo empieza cuando las movilizaciones empiezan a menguar el número de participantes, pero además cuando queda claro que la OEA no iba a hacer virtualmente nada porque está entrampada, no hay mayoría en favor de acciones contra el gobierno venezolano, y lo más que se podía obtener de UNASUR es lo que UNASUR ya está dando, que es mediar o acompañar un diálogo entre las partes. Claro, pero también va a haber un límite, ¿no? La oposición imagino que va a querer en una o máximo 2 semanas es la liberación de los presos políticos también, o sea que también podría, estamos hablando, este diálogo, este intercambio de posturas, más que diálogo, poder lograr la liberación de Leopoldo López, por ejemplo. Yo creo que precisamente en aras de ampliar la participación del espectro opositor en el diálogo, por un lado, y por otro lado, el lograr concesiones del gobierno, es que las movilizaciones continúan. Los estudiantes que se movilizan, porque ahora son fundamentalmente estudiantes, no dicen que no están dispuestos a dialogar, pero ponen condiciones que la Mesa de Unidad Democrática no ponía. La Mesa de Unidad Democrática puede decir que ya ha obtenido concesiones en el diálogo, al menos 2. La primera es ampliar la Comisión de la Verdad que va a investigar los hechos de violencia ocurridos en los 2 últimos meses. La segunda es que finalmente el Congreso, con una mayoría calificada que requeriría del apoyo de al menos parte de la oposición, renueve los cargos ya, cuya vigencia ya venció en el Tribunal Supremo de Justicia, precisamente al que está apelando María Corina Machado y que con su composición actual no le va a conceder ningún pedido que haga, y el Consejo Nacional Electoral. El tema con eso es que, si bien son concesiones sobre el papel, ni hay todavía una Comisión de la Verdad que esté a punto de emitir un informe, ni se ha renovado todavía ni el Tribunal Supremo de Justicia ni el Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, sectores de la oposición podrían decir que concesiones sobre el papel no son reales hasta que no se plasmen en los hechos. Ese sí va a ser un tema para la oposición. Va a necesitar concesiones, de carne y hueso, que la gente pueda palpar, para legitimar de cara a los opositores su participación en el diálogo. O sea, que estamos hablando de semanas cruciales, ¿no? Yo creo que sí. ¿No?
Muy bien, nosotros ahora dejamos Venezuela y nos vamos al Brasil. La presidenta Dilma Rousseff se enfrenta ahora a un paro policial tan solo a 52 días del Mundial de Fútbol. A tan solo 2 meses del inicio de la Copa del Mundo, miembros del gobierno brasileño consideran que lo ocurrido la última semana en Bahía no fue un simple paro sindical de la policía, sino un caso testigo para demostrar lo que podría ocurrir con una eventual rebelión policial en varios estados.